Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga esta mañana gloriosa, bendita que Dios ha hecho para nosotros, para adorarle, para glorificar esta mañana su nombre y llevar un mensaje, ¿verdad?, de aliento, de, de prosperidad para el espíritu, porque nuestro espíritu necesita comer el pan diario, el pan del cielo, el pan divino, el maná, ¿verdad? Y beber del agua de Cristo, porque necesitamos cada día estarnos ah, ah, preparando, eh, leyendo la palabra, las escrituras, porque ahí conocemos al Señor, ahí tenemos una relación personal y Él nos enseña qué es lo que quiere de nosotros. Vamos a hablar esta mañana sobre un tema que siempre he querido hablar hace mucho y la verdad que cuando el Señor me trajo al camino de Él hace más de 8 años, perdón, ah, empecé leyendo este libro de Daniel. Cada vez que abría la Biblia me enseñaba el libro de Daniel y pues estuve leyéndolo y meditando en él muchas veces, ¿verdad? Y hoy me, me siento con ese deseo de hablar un poquito de este libro. Y pues empieza con un rey muy poderoso que había en ese tiempo, en, en en el tiempo de Daniel, un rey que se llamaba Nabucodonosor, un rey soberbio, altivo, pues tenía todo en sus manos, tenía todos los reinos del mundo, ¿verdad? Yo lo había puesto ahí, pero vamos a leer un poco de él y vamos a leer un poco en el capítulo 1 de Daniel para tener una noción de lo que vamos a hablar un poquito. Pues la palabra de Dios nos va a ir diciendo, ¿verdad? Y enseñando quién era este rey y Dios qué propósitos tenía para enseñarnos a nosotros lo que es la mano de Dios. Y le ponemos esta mañana mm, el título a esta lectura, todo es ignorancia sin Dios. Y la verdad que sí, todo es ignorancia sin Dios. Si no conocemos a Dios, estamos ignorantes de todo. Por eso es muy bonito leer la palabra de Dios y aprender de ella, porque en ella hallamos la verdad, la libertad que necesitamos. No, no andamos por costumbres, ni porque nos lo contaron, ni porque nos lo platican por ahí, sino que nosotros verdaderamente experimentamos ah, estar con Dios, estar en su presencia, leer su palabra, conocerlo, conocer lo que a Él le gusta, lo que no le gusta, y pues podemos tener una vida más agradable delante de Él, ¿verdad? Y la oración pues tiene que ir de acuerdo con la lectura siempre. Perdón. Dice en el capítulo 1 de Daniel, versículo 1, en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Eh, ya esto estaba profetizado también. Si leemos Jeremías, ahí en Jeremías leemos que cómo el Señor mandó muchas advertencias al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en ese tiempo, para que se arrepintiera, para que se volviera a Dios. Este pueblo de Dios se hizo muy idólatra. Y pues sabemos que el Señor la idolatría no la pasa ni por un segundo. Y pues el pueblo de Dios siempre ha visto la mano de Dios grandemente. Mire, abrió los mares el Señor enfrente de ellos. Los llevó por el camino antes de llegar a la tierra prometida, por un desierto donde llevaba una nube todos los días, de día, y una nube de noche, de fuego, para que los alumbrara. Sus calzados no se gastaron, sus ropas no se gastaron por 40 años. Les mandaba comida del cielo, les mandaba codornices, les abría el agua literalmente en la tierra para que tomaran. Y aún así buscaban otros dioses para adorar, otras cosas para adorar. No se conformaban, no se querían devolver a Egipto a ser esclavos. Ah, siempre el pueblo de Dios ha estado con la tendencia de adorar otros dioses. Y Dios ha puesto bastantes, pues si vemos
los primeros 5 libros de la Biblia, cómo Dios ha puesto leyes para que se aparte el pueblo de la idolatría, de la maldad, del pecado. Él les puso leyes. Aún así, un rato las hacían bien y luego otra vez y luego volvían y siempre ha estado el pueblo de Dios, de Israel, de esa manera, ¿verdad? Y Nabucodonosor, Dios les dijo que iba a venir un rey de afuera y los iba a sitiar y les iba a quitar la libertad, los iba a hacer esclavos, y así sucedió. Ya en el libro de Daniel aquí nos está hablando donde, en el primer versículo, donde llega Nabucodonosor y sitia a Jerusalén y al pueblo, ¿verdad? Y lo saca cautivo, lo lleva en cautiverio para Babilonia. Babilonia es hoy Irak, y pues traducción de Babilonia quiere decir como puerta de dioses, algo así es lo que se refiere en los diccionarios, que dice que es la puerta de dioses, y pues nosotros nomás tenemos un Dios. Y en el segundo versículo dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses. Y colocó sus utensilios en las casas y del tesoro de sus dioses. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajeran a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Pues tenían mucha inteligencia esos reyes, ¿verdad? Estaban muy preparados esos reyes. Fíjese, querían a los mejores, de los que sacaron de cautivos de Israel, querían los mejores personas, los mejores jóvenes estudiosos, querían gente joven, gente con chispa, gente con decisión, ¿verdad? El joven siempre es la fortaleza, es la energía del mundo. Por eso el Señor siempre nos dice que tenemos que buscarlo en nuestra juventud. Pero aquí rey Nabucodonosor le estaba diciendo al jefe de sus eunucos que buscara a los mejores de los príncipes de Israel, de los que venían cautivos de Judá, para que los enseñaran. Vamos a leer el cuarto. Y dijo el cuarto, y muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y las lenguas de los caldeos. Los caldeos eran los de Babilonia, era la lengua que se hablaba, la lengua caldea, yo creo. Y el Señor estaba diciéndoles que el rey, pues, que les estaba diciendo que los enseñaran a estas personas para que pudieran atender al rey y pudieran hacer decisiones, y pues en aquellos tiempos el rey consultaba mucho a la gente para oír qué es lo que tenían que hacer para tomar decisiones, me imagino. Y el 5 dice, y les enseñó y les señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los creciera de hace 3 años, para que el fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Ananías, perdón, se me va la voz. Perdón. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Miseas, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe del eunuco les puso su nombre, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abdenego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Fíjense, estos hombres sí amaban a Dios, estos hombres conocían a Dios, tenían temor de Dios. No querían ni comer la comida que el rey les estaba
ofreciendo comer de lo mejor, comidas que el pueblo de Dios, los judíos, no comían, y pues no se querían contaminar con esas comidas porque pues ellos tenían su propia dieta, ¿verdad? Entonces aquí Daniel está sugiriendo, o comienza a sugerirle al jefe de los eunucos que pues que no querían comer esa comida, que, que les dieran una oportunidad de unos días de comer la comida que ellos querían, y que vieran que iban a estar igual manera, con la misma energía o la misma fortaleza que los demás que comían comidas del rey, comidas muy saludables o con mucha proteína, mucha, mucha vitamina para estar fuertes y saludables, ¿verdad? Pero aquí Daniel está sugiriendo al jefe de los eunucos que no quería comer la comida de los paganos, de los babilonios. Para los judíos cualquier otra raza, cualquier otro país o otra nación eran paganos, y para Dios también. El pueblo escogido era Israel. Nosotros somos los gentiles, somos la gente pagana. Aquí en el 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues ruego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaráis para con el rey mi cabeza. O sea que el eunuco, el jefe de los eunucos aquí estaba temeroso, tenía miedo que si ellos se debilitaban o mirarse pálidos enfrente del rey cuando los viera, pues él estaba respondiendo por eso, pues su cabeza iba a poder ser decapitada o muerto a espada, porque pues las órdenes de los reyes antes eran vida o muerte, ¿verdad? Si no las obedecías. Y pues aquí él le está diciendo a Daniel que él temía por su vida. Pero aquí Daniel en el 11 le responde y le dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azaraías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los otros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según tú veas. Aquí estaba donde Daniel estaba sugiriendo lo que ellos querían comer legumbres y beber agua. Y luego después quisiera una comparación en 10 días para que vieran que iban a estar igual que los demás o mejor, ¿verdad? Porque así es Dios, así trabaja Dios con los siervos de Dios, con los hijos de Dios, con los creyentes, con la gente que ama a Dios. Dios los hace resplandecer en el problema más serio o más problemático que pueda haber. Dios te saca adelante siempre. Él tiene sus medios para hacerlo de mil maneras. Y aquí Daniel estaba confiando en Dios. Estaba poniendo a su Dios enfrente de todo, de estos hombres que tenían muchos dioses y adoraban muchas cosas paganas y sabios y brujos y todo eso. Ellos creían en esas cosas, cosa que Dios condena siempre, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que apartar de todas esas cosas, porque en el mundo es lo que nos ofrece. Cuando tenemos un problema, en lugar de buscar a Dios, vamos con un curandero, o con un brujo, o con uno que te lee las cartas, o uno que te lee los horóscopos. Eso es abominación a Dios. Eso es pelear con Dios directamente. Dios aborrece eso. Si algo aborrece Dios, que tú vayas y busques
otra cosa que no sea Dios. Para un problema, para una necesidad, para una enfermedad, tú tienes que buscar a Dios siempre y confiar en Él y aceptar su voluntad. Es muy importante aceptar su voluntad. Por eso mucha gente, cuando el Señor no les contesta, hacen estas clases de decisiones, de buscar brujos, astrólogos, gente que lee la mano, cartas, todo esto. Y esto es una abominación a Dios. Le digo para el creyente y para el oyente, porque mucha gente que pues aún es religiosa y va a la iglesia y a ciertas iglesias y de todos modos buscan a Dios y buscan al brujo, buscan a alguien que les pueda resolver el problema lo más pronto que se pueda, ¿verdad? Y eso pues es lo mismo que hacían el pueblo de Dios antes y lo seguimos haciendo, porque somos crueles, somos duros de corazón, no buscamos a Dios como lo debemos de hacer, buscamos otras cosas que nos contamina y nos maldice, porque de eso nos aparta de la vida eterna, en la vida eterna de felicidad, ¿no? Porque hay una vida eterna de sufrimiento. Y dice el 3, y comparará luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después como tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción y de la comida del rey. Qué tremendo, ¿verdad? Con las legumbres y con el agua ellos estaban más robustos que los que comían carne o cosas para ponerse robustos, me imagino, como hoy, ¿verdad? Pues hay tantas cosas cuando vas al gimnasio o estás haciendo pesas y todo eso, comes polvos y proteínas y todas esas cosas para verte más fuerte, verte más robusto, pero pues ellos con legumbres y agua, porque no era lo físico, sino lo que Dios podía hacer y lo que hace hasta el día de hoy con nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Dice el 15, y a cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. El 16 dice, así pues Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Y a 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Acuérdense que en el principio el rey dio la orden de que se les enseñara a ellos lo que tenían que aprender de los caldeos, de las costumbres, de cómo se comportaban para poder servir a la realeza, ¿verdad? El rey había pedido eso, que los mejores muchachos de los príncipes que venían cautivos de Judá, que fueran hombres sabios o que tuvieran esa dotación de ser idóneos, con buen entendimiento. Pero aquí el Señor en el 16, mire lo que dice, y así pues Belsasar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Y el 17 dice, y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y la ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios los preparó, no los caldeos. Los caldeos, el rey dio la orden de que se les enseñara, pero Dios es el que los enseñó a ellos, no el hombre, no la ciencia del hombre, sino la ciencia y la sabiduría divina de Dios. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermanos oyentes. Cuando nosotros
vivimos en el mundo, pues queremos aprender las cosas del mundo, nos esforzamos por tener buenas calificaciones muchos o aprender de lo que nos enseñan las, los profesores, las escuelas, universidades. Pero con el hombre de Dios no confía en eso. El hombre, el que conoce las escrituras, el que lee la palabra, el que se instruye en esta palabra. Claro, le damos crédito a las cosas humanas que se necesitan, ¿verdad? Necesitamos aprender matemáticas, a leer, a muchas cosas. Pero Dios es el que da el entendimiento y la sabiduría para que tú sobresalgas de esas cosas. Y cuando tú reconoces que fue Dios el que lo hizo, pues tú lo estás honrando. Y cuando tú tienes un problema, una necesidad, esas personas que han reconocido y han leído y saben que hay un Dios todopoderoso, el creador del universo, el creador de todo lo que existe, le das la honra a Él y Él te honra después. Él te honra cuando tú lo necesitas en aquel problema, en aquella necesidad fuerte que solamente Dios puede hacer, mover su mano y sacarte de esos problemas. Dios lo hace. Y tu fe crece, tu conocimiento crece, tu esperanza crece y vas conociendo y teniendo una relación con Dios maravillosa. Algo que no, el humano no entiende. Por eso el humano dice, ay, estos cristianos o estos seguidores de Dios, estos religiosos o como ellos nos quieran llamar, ya están con sus cosas. Pues estas cosas son las que te llevan a la vida eterna. Esta es la locura del Evangelio, esta es la locura de que la gente no nos entiende porque no conoce a Dios. Ellos conocen las cosas humanas, las cosas las cosas que si te duele la cabeza, agarras una Tylenol y te la tomas y ya, ¿verdad? Esa es la creencia del humano. Y no tengo nada en contra de eso. Dios hizo la medicina, hizo los doctores, hizo la ciencia, hizo todo para que nosotros lo usemos. Pero siempre Dios por delante. Dios siempre a la cabeza. Todo es bueno, hermano. Las cosas Dios las hizo para beneficio de nosotros. Toda la creación, si vemos ahí en Génesis, en el primer capítulo, Dios formó el mundo y todo lo que Él hizo dijo que era bueno para que nosotros lo usáramos, pero para bien. Sabemos que hoy las cosas se usan más para mal que para bien, pero Dios siempre nos ha tratado y nos ha dado. Su mano está llena de bendiciones. Una mano tan grande que no tenemos ni imaginación que tan grande es la mano de Dios. Está llena de bendiciones. Nos habla en Isaías que Dios tiene la mano llena de bendiciones, o en Deuteronomios también. Entonces, aquí estamos viendo que un Daniel y esos otros tres muchachos confiaban en Dios plenamente. No tenían miedo a hacer una decisión de decirle al jefe del eunuco que no les diera de esa porción de que comía la comida que el rey les había dicho para que ellos fueran hombres robustos, que estuvieran bien mentalmente. Ellos no, dijeron, queremos legumbres y agua, porque eso es lo que Dios había puesto en sus corazones. Y estos hombres, dice que aparecieron mucho mejor que los demás, que comían ración del rey, comida del rey. Se miraban más robustos y mucho mejor y más inteligentes. Pero como el 17 dice que aquí estos muchachos fueron enseñados por Dios. Me imagino pues que iban a la escuela o a las clases donde les estaban enseñando los caldeos, pero el Señor les tenía otra clase de enseñanza, en su mente, su cerebro, el Señor se los abrió con otra clase de enseñanza mejor que la de ellos. Se maravillaban los caldeos, me imagino, al ver a estos hombres qué tan inteligentes eran, ¿verdad? Era el pueblo escogido de Dios que habían traído cautivo a Babilonia. Dice el 18. Pasado pues los 10 días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael
y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Y aquí ya cambia, hay cambios en el libro de Daniel, como que está un poco, unos atrás y otros enfrente, como que no está en orden, pero como vamos a ir leyendo, vamos a ir entendiendo. Vamos a hacer la segunda parte la otra semana, ¿qué les parece? Está muy interesante esto porque vamos a ver la mano de Dios grandemente en Daniel, cómo Daniel confía en Dios y tiene todo su corazón puesto en Dios y toda su esperanza, ¿verdad? Aunque estaban cautivos, no estaban en su pueblo, no estaban en sus costumbres o en su contorno, ellos no temían ser muertos por el rey a causa de cualquier decisión que ellos hacían, porque amaban a Dios. Y así debemos de hacer, hermanos. Hoy en día tenemos que quitarnos los velos de nuestras frentes o pedirle a Dios que lo quite y que nos enseñe a amarlo de corazón por agradecimiento. Hoy tenemos una gran oportunidad de ser salvos porque Dios dice que vino a los suyos y los suyos lo despreciaron, que es el pueblo judío, el pueblo de Dios lo despreció. Ahora nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, tenemos acceso a la salvación, una salvación única. Únicamente su estancia en esta vida puede buscar esa salvación. Después de que se acabe su vida ya no va a haber más que hacer. Por eso es única. Y créame que hay tanto gozo y tanta alegría servirle a Dios, que si vemos todas las historias verídicas que son de Dios, cómo Dios hace sus milagros hasta el día de hoy. ¡Wow! Hermanos, la verdad que tenemos un Dios maravilloso, grandioso, único. La verdad que yo los invito a que puedan leer el libro de Daniel y vamos a seguir con este tema la otra semana para que ustedes estén con nosotros porque queremos enseñarle o ir relatando o ir viendo esta historia de Daniel, la historia de Dios que Dios hizo para que nosotros veamos cómo Él trabaja. Así como trabaja con Daniel y con estos muchachos, trabaja con nosotros también. Dios me los bendiga, que tengan un buen, grandioso día, atiendan a sus iglesias, a sus ministerios, que tengan un gozo lleno este día del Espíritu Santo en sus vidas y que reconozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén, amén.